Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Veremos aquí en esta sesión el transistor PNP y NPN, las diferencias de uno y otro. En esta parte ponía transistor switcher, interruptor, y tenemos una fuente de voltaje 5,5 voltios y negativo. Tenemos aquí los dos transistores, uno es PNP y otro es NPN. A ver, este es el que no penetra, este es el NPN, podemos llamarlo también solo P positivo, el que la base es positiva. Y el PNP, el que la base es negativa, es este. PNP, la base P es negativa. Bien, entonces para que funcionen uno y otro tenemos un pulsador que dejará pasar aquí la corriente que llega a la base de este. Entonces vamos a ver primero cómo funcionan las corrientes. Recordamos que para conectar un transistor PNP estamos aquí como switcher, como interruptores. Switcher, interruptor, simplemente deja pasar o no la corriente. Vamos a hacer en naranja. Cuando es PNP negativo, la corriente que lo conecta es de emisor a base. Emisor a base. El emisor es este, seguimos la dirección de la flecha y esta aquí es la corriente que conectará este interruptor, este transistor. Mientras que en un NPN la que lo conecta es base emisor. La corriente tiene que haber una corriente base emisor. Esta corriente pone en marcha este interruptor, esta corriente pone en marcha este interruptor. Pero vamos a ver si funciona uno y cada uno. Para que funcione esta corriente tendría que salir por aquí, llegar aquí, venir por aquí, viene por aquí, y esto está abierto, por tanto aquí no llega la corriente, no deja pasar, no está cerrado el circuito, este interruptor estará en off, estará apagado, en gris, off, apagado, desconectado. Vamos a ver entonces la corriente otra naranja que tiene que conectar este transistor. Sale del polo positivo, atraviesa esta resistencia, llego aquí, entro por la base, salgo por el emisor, aquí tiene que haber una caída de voltaje de 0,7 voltios y llevo negativo. La corriente esta sí que puede pasar por aquí, por lo tanto esto lo tenemos que este interruptor transistor está en on. Este está conectado y este está apagado. Bien. Siguiente corriente, la corriente roja, queremos la grande, la que pasa por el transistor, atraviesa el transistor de colector emisor. Siempre hay en un transistor, tenemos dos corrientes. Una corriente pequeña, I sub B, y una corriente grande, I sub C o I sub E. La I sub B es esta de aquí, que es la que lo pone en marcha, lo conecta. Esta es pequeña y esta es grande. Esta la hemos dibujado en naranja. Y en grande la tenemos en rojo. Bien, en grande en rojo. Entonces, para que la corriente pase ahora por el transistor, aquí tendríamos que salir de aquí la corriente roja, es la misma. ¿Qué sucede? Que aquí no puede pasar porque este transistor está en on, por lo tanto aquí se queda cortado. Y esto es lo que sucede. Si yo no aprieto el push, el interruptor, el pulsador, esto se queda aquí y no hay corriente. Entonces lo que podemos decir es que este LED que está aquí en medio está apagado porque por aquí no pasa ninguna corriente. Vamos entonces ahora a conectar el pulsador y entonces aquí yo aprieto el pulsador. En el momento que aprieto el pulsador, esta corriente sí que puede llegar a tierra y se pone en marcha este transistor. Ahora ya borro esto de aquí. Bueno, vamos a ponerlo en verde. Ahora esto está en on. Ahora ya, cuando he apretado esto, ahora esto ya ha podido continuar y se conecta ese transistor. En el momento que se conecta el transistor, dejará pasar la corriente roja, la grande, la de colector emisor. En el PNP va de emisor a colector, mientras que aquí iría de colector a emisor. Entra la corriente en principio, pasa por aquí, pasaría por la resistencia, encendería el LED y llega a este transistor. Este transistor lo tenemos en on, siempre está en on, porque siempre pasa esta corriente naranja. Por lo tanto, como está en on, puedo pasar por aquí y irme hasta el polo negativo. Esta corriente la vamos a dibujar gorda, doble, para que se vea que es grande. Y aquí llega una corriente grande. En el momento en que pasa corriente, el LED se enciende. O sea que ya tenemos, podemos ver que al apretar el pulsador, lo aprieto y el LED
se enciende on. El transistor NPN positivo, está siempre on. El transistor PNP está en off hasta que yo aprieto el pulsador y está en on. Y el momento en que están abiertas las dos puertas, el LED del transistor está entre dos puertas, ¿vale? Cada transistor hace de puerta, cada transistor hace como una puerta. Si una de las dos está cerrada, si esto es como una carretera, aquí tengo una puerta y aquí tengo otra puerta. Si una de las dos puertas está cerrada, no puede pasar circulación. En el momento en que yo abro una, tampoco puede pasar circulación porque está otra cerrada. Tengo que abrir las dos. Esta está siempre abierta, esta siempre en on y cuando esté conecto, aquí pasa. Vamos a ver ahora entonces, de estas dos transistores también podemos ver que uno tiene una intensidad, una resistencia de 47K y otro una de 27K. Vamos a hacerlo en la siguiente página. ¿Cuál de los dos está más abierto? Entonces podemos aquí calcular más o menos los voltajes y las intensidades. Aquí tengo 5,5 voltios, quiere decir que a través de un cable se mantiene el voltaje. Aquí hay 5,5 voltios, aquí hay 5,5 voltios, aquí hay 5,5 voltios. ¿Aquí cuánto cae el voltaje? Pues no lo sabemos, depende de la intensidad que pase. La intensidad esta que teníamos por aquí, intensidad de base 1, si este es el transistor 1, este será el Q1, este será el Q2. La intensidad de base 1. Caída de voltaje aquí, sí. Para que conecte un transistor, caída de voltaje tiene que ser 0,7 voltios. Si aquí tengo 5,5 y esto está a 0 voltios, esto está a 0 voltios, a través de un cable se mantiene el voltaje, aquí hay 0 voltios. Si aquí caen 0,7 y aquí hay 0, quiere decir que aquí tiene que haber 0,7 voltios. ¿Cuál será la caída de voltaje aquí? 5,5 menos 0,7. Vamos a calcular. Caída de voltaje en la resistencia 47K, voltaje inicial 5,5 menos voltaje final 0,7 partido por la resistencia que es 47K. Dejo la K y me quedaría en miliamperios. 5,5 menos 0,7, 5,5. Le quito 0,7 y lo que me da entre 47. Me dará en miliamperios 0,1 miliamperios. Aquí me está pasando 0,1 miliamperios. Entonces tenemos aquí esta intensidad de base 1 y lo podemos poner aquí para que pasa 0,1 miliamperios. En esto de aquí nos pasa lo mismo. Tengo 5,5 voltios, caída de voltaje emisor-base. Aquí era base-emisor y aquí es emisor-base, pero caída de voltaje es la misma, pues un diodo NP o PN. Pues la caída de voltaje aquí será 0,7. 5,5 menos 0,7 que caen aquí da lo mismo que antes, que es 4,8. Aquí tengo 4,8 voltios. Aquí tengo 0 voltios, cuando esto esté apretado y conectado, todo el voltaje caerá aquí, 4,8 voltios. Intensidad que pasa por aquí, vamos a calcularlo. La intensidad de voltaje. Aquí he puesto voltaje 47K, no, esto está mal. Esto es la intensidad que pasa por la resistencia, es el voltaje entre la resistencia. Entonces la intensidad que pasa por la de 27K será caída de voltaje, es 4,8, el mismo de arriba, porque solo hay una resistencia y el transistor, y en el transistor siempre cae 0,7, partiendo en cambio ahora por 27. 48 divido entre menos y me dará más. 48 no, 4,8 entre 27 y esto nos da 0,17. Vamos a poner 0,18. Aquí era 0,10 y aquí tengo 0,18 miliamperios. Esta resistencia es menor y por aquí pasa más corriente. Esta corriente de aquí hemos dicho que es 0, bueno, no hacia arriba, no hacia abajo, además a menos. Aquí la corriente que cae aquí es 0,18 miliamperios, dividido aquí entre K. Cuanto mayor sea la resistencia, menor intensidad pasa y menos abierto está el transistor. Es decir, que este transistor está más abierto porque pasa más corriente de base, significa que a la corriente de base, cuanto mayor es la corriente de base, si IB aumenta, la intensidad de colector aumenta. Esto hasta cierto punto, mientras esté en la zona activa o de amplificación. Cuando ya está saturado, ya da igual, ya IB ya es suficientemente grande y la intensidad de colector en saturación ya es siempre la misma.
suponer que esta es la curva de la intensidad, de esa intensidad del colector y a un punto, a partir de aquí, a distintas intensidades de base, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Imaginaos que a partir de 0,4 ya siempre la intensidad del colector está saturado y ya no aumenta más. ¿Qué sucede si en lugar de 47K le ponemos aquí 1 mega? Vamos a cambiar aquí esta resistencia de aquí y le ponemos ahora en verde 1 mega. ¿Cuál será la intensidad que pase por aquí? Pues comprobamos. Bueno, y aquí no hemos dicho, en la de 470 ohmios, la caída de voltaje midiéndolo da 3,3 voltios. Si aquí caen 3,3 voltios, puedo calcular la intensidad. Intensidad que pasa por esta resistencia y por tanto por el LED será voltaje 3,3 entre la resistencia que es 470. 3,3 entre 470. 3,3 voltios entre 470 ohmios me dará directamente esto en amperios. En amperios me da 7 miliamperios. Aquí tenemos esto 0,07 amperios, que son 7 miliamperios. Esto serían 7 miliamperios. Vemos que pasa 0,1 y 0,18 y aquí me pasa pues 7 miliamperios, que es mucho más. Estos 7 miliamperios, ¿qué pasa si en lugar de la de 470 pongo 1 mega? Si pongo lo de 1 mega, vemos que entonces la caída de voltaje aquí es de 0,6 voltios. ¿Cuál será la intensidad con 0,6 voltios? Pues la intensidad será voltaje 0,6 entre 470. Si divido 0,6 entre 470, 6 entre 470, esto me da en amperios. Multiplico por 1000 y me dará en miliamperios. 1,27, 1,3. Vemos que la intensidad ha pasado de 7 miliamperios a 1,3 miliamperios, que es mucho menor. Aquí hemos hecho es cerrar esta puerta por la que pasaba corriente, 47K y pasaba a 0,1 miliamperios. Vamos a ver qué intensidad de base está ahora pasando. Intensidad de base aquí será, caída de voltaje será el mismo, 5,5 menos 0,7, que hemos dicho que es 4,8, entre 1 mega. Y claro, 4,8 entre 1 mega, 4,8 dividimos entre 1000 y nos dará miliamperios. Entre 1000 por 1 mega es 0,005 miliamperios. Entonces aquí está pasando una cantidad de 0,005 miliamperios. Muy pequeña, abre muy poco y por eso deja pasar muy poca corriente. Y el LED con 27 o 47K luce bastante, mientras que con 1 mega casi no luce, no tiene suficiente voltaje. Bien, y con esto hemos explicado un poco la diferencia entre el transistor NPN y PNP y cómo se conectan. Fijamos que el emisor va al positivo cuando es el PNP, el emisor va al positivo, y cuando es el NPN, el normal, el emisor va conectado a negativo. Con esto acabamos esta sesión.